iglesia de San Luis del Palmar es un bien patrimonial arquitectónico de mucho valor. En la última restauración yo insistía, ponganle la torre que falta, porque allí se va a completar esa fachada, pero tiene un valor patrimonial arquitectónico de mucho valor, de mucha importancia. Indudablemente es una obra referente dentro de la arquitectura religiosa del interior de Corrientes, de aspecto monumental. El rey de Francia es una de las figuras emblemáticas de la historia europea, sobre todo de la época de las cruzadas, las famosas cruzadas del Santo Sepulcro. Y lo interesante es que es patrono de San Luis del Palmar, San Luis del Palmar, el pueblo de San Luis del Palmar. Pero en un radio de 100 kilómetros, digamos, hay otro pariente muy cercano de San Luis, que es el rey Fernando III de Castilla, San Fernando de Castilla, patrono de Resistencia, patrono de la ciudad de Resistencia, y de hecho que la diócesis o la arquidiócesis del Chaco, la principal, es la diócesis de San Fernando. Pero no pasa por ahí solamente la coincidencia del parentesco entre estas dos figuras históricas de una misma época. Estamos hablando del 1200, allá, el siglo 1200 del siglo XIII. Sino que actualmente, y desde hace más de 100 años, ambos santos, ambas figuras históricas, santos, tienen sus iglesias que fueron proyecto de un mismo arquitecto, o del mismo constructor, que fue el ingeniero Juan Coll, que era italiano, y que además usó el mismo proyecto, el mismo modelo de iglesia. Es decir, por eso decimos, en un radio de 100 kilómetros tenemos dos santos, patronos, primos hermanos así, cuyas iglesias, cuyos templos fueron proyecto y dirección de un mismo constructor, el ingeniero Coll, y que aparte son exactamente la misma iglesia, el mismo templo, el mismo proyecto, el mismo modelo, una de la otra. Particularmente para mí me parece que la iglesia catedral de Resistencia, a la que nos estamos refiriendo, es mucho más modesta en su construcción, pese a ser el mismo proyecto, que la iglesia de San Luis del Palmar, la iglesia parroquial de San Luis del Palmar, que evidentemente está hecha con más pomposidad, con más delicadeza, pero el proyecto es el mismo. Tiene 3 puertas principales, o sea, la puerta principal y 2 laterales, tiene 3 naves, las 2 iglesias, es decir, las 3 naves significan planta basilical dentro de los templos católicos, y por supuesto el altar central al fondo, y la nave en cañón corrido, es decir, la nave abovedada. Si comparamos las fachadas, la Resistencia le quitó, digamos, las 2 puertas laterales, dejó una sola central, y ahí están ocupadas por las figuras, por las efigies de San Luis y de la Virgen María. Pero eran originalmente puertas, como la de San Luis del Palmar, que sí conserva. Y lo otro interesante es que la de San Luis del Palmar le falta una torre, no se le está debiendo todavía la torre faltante, con lo cual quedaría completo al frente de esa iglesia, que es muy linda, muy interna y externamente. Y la de Resistencia, originalmente tampoco tenía las 2 torres, la otra se le agregó después, es decir, en el año 78, 79 se terminó de construir o de reconstruir esa fachada dentro de los pueblos del interior de Corrientes, de la época en que se hacen estas iglesias. Estamos hablando de hace 100 años atrás, o más también en algunos casos. Es una referencia también de la importancia económica que tuvieron los departamentos que mandaron a hacer, porque estas iglesias, ¿quién la mandaba a hacer? No la mandaba a hacer el obispado, el arzobispado, en la mayoría de los casos, o el gobierno, la mandaba a hacer el mismo pueblo, que se organizaba, que juntaba sus bienes, sus fondos y las pagaba, digamos, seguramente pagaban al arquitecto, seguramente pagaban los obreros y seguramente levantaban hasta la última piedra. Entonces eso es importante destacar, por eso nuestras iglesias, nuestros templos son también referentes importantes de la identidad de nuestras comunidades, y que debemos saber preservarlos y promoverlos culturalmente, turísticamente, patrimonialmente, y saber y valorar su historia, que es el legado que nos queda.